tengan comentarios. Listo. Bueno, nada, como me gustaría establecer como costumbre tardía, de repente empezar por preguntarles si tienen algún comentario o alguna duda eh, en relación a la clase pasada, con toda, digamos, la cartografía que hicimos entre el giro icónico, el giro pictorial, la tradición alemana, la tradición anglosajona, si les quedó claro el tema, digamos, del peso ideológico y sobre todo la procedencia de ese peso ideológico. ¿Hay algún comentario? Yo la clase la entendí bastante bien. Lo único es que con los problemas que hemos tenido con internet, debo decir que hasta me ha dado miedo meterme a buscar más información o a revisar la bibliografía recomendada por el tema del consumo de datos, ¿sabes? Entonces, bueno, la verdad es que entre la ocupación y el tema con el internet no he podido revisar, pero la clase como tal para mí fue bastante digerida. Está bastante claro en ese sentido y es cuestión de ponerme a investigarla más. Ok, Pero me gustó mucho, me gustó mucho. A mí me encantó la clase anterior. Eh, Entiendo que usted hizo mucha énfasis en que había decidido no hacer esa cartografía al inicio. Y bueno, en efecto, hacerla ahora permite situar las cosas que habíamos visto antes dentro dentro de ese gran esquema, digamos así. Pero me encantó y me parece que si hubiera estado al inicio también hubiera sido buenísimo para darle un poco de causa a lo que vino después, pero yo quedé contento. Gracias, Joel. Sabrás que, bueno, he pensado mucho en ti porque entiendo que que estás especialmente interesado en la actualización teórica, ¿no? Pero bueno, o sea, realmente si la recomendación de ustedes es ponerla al comienzo, yo lo puedo, o sea, podría ser y eso obviamente es más sencillo para mí, ¿no? Porque si yo lo hago al comienzo, pues entonces ya saben que cuando estemos viendo a Mirsoff, bueno, ya saben por qué Mirsoff habla en esos términos, etcétera, ¿no? Sin embargo, creo que hacerlo en la mitad, porque además esto es unas cosas que yo hago más o menos constantemente en filosofía, ¿no? Pero porque además eso tiene mucho sentido, porque, y valga esto como acotación para la clase en general, ¿no? O sea, es obviamente una decisión mía, pero también tiene que ver con aspectos filosóficos de la filosofía contemporánea y la manera en que se asume la filosofía contemporánea, que es básicamente romper con los esquemas manualescos, ¿no? Con los esquemas históricos normalizados, en donde tú, bueno, claro, tú trazas esas organizaciones así en un timeline, por ejemplo, y bueno, sí es muy claro, ¿no? O sea, para la economía del conocimiento es súper claro, ¿no? Pero entonces no hay estas confrontaciones que a lo mejor son un poco más difíciles Auténtica. no, son un poco más difíciles de asumir pedagógicamente, ¿no? Pero yo sé que a la larga logra resquebrajar esos esquemas históricos lineales simples, ¿no? Claro. Entonces, claro, no es lo mismo hacer un ordenamiento cartográfico, además con el nivel en que lo hace García Vara, cuando ya tú has visto una cantidad de contenidos, que hacerlo al comienzo, bueno, porque el comienzo es mucho más pedagógico, sin duda alguna, ¿no? Pero filosóficamente es importante dar cuenta del origen de los problemas y de los fenómenos, porque, por ejemplo, no es lo mismo para Valery, por ejemplo, asumir de aquí en adelante, digamos, su decisión por pensar las representaciones de manera política, que hacerlo simplemente porque hay una cantidad de autores que, bueno, que están más o menos de moda y que el enfoque está más o menos de moda, o sea, porque ya ella sabe o tiene la posibilidad de saber cuál es la procedencia, ¿no? Sí, Y sí, sí. sabe incluso regular el nivel de ideologización que va a admitir, ¿no?
La filosofía en ese sentido, y yo siempre les he dicho, este curso es de teoría visual, pero está enmarcado dentro de la filosofía como disciplina, ¿no? Y la filosofía tiene esa ventaja de que te da un poco de perspectiva, no tiene ninguna otra ventaja, o sea, no es superior a nada ni a nadie, simplemente que tiene esa perspectiva que la hace decir, bueno, vamos a tomarnos con calma este tema de la aparición de nuevos enfoques porque, bueno, porque resulta bueno, que es mejor averiguar por qué estos nuevos enfoques surgen, cuáles son las condiciones que hacen posible que surjan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso creo que la cartografía a este nivel les da una comprensión diferente a si la hacíamos al principio, aunque bueno, está bien, eso es un riesgo, ¿no? Es mucho más fácil hacerlo al comienzo, pero ya saben por qué se ordenó de esa manera. Bueno, me alegro que les haya servido y entonces nada, ahorita estamos viendo como esa otra pata de la mesa, sin embargo, ya ustedes saben que Mitchell es una pata anglosajona, ¿no? De la parte de la mesa, digamos, más anglosajona, sin embargo, es el autor definitivamente el menos ideologizado, porque, bueno, porque tiene, o sea, porque sí, justamente tiene una influencia muy derridiana, entonces tiene una comprensión, digamos, de las representaciones en términos sociopolíticos, seguramente, pero sabiendo que eso puede llegar a ser un punto de ceguera en la comprensión que requiere la imagen contemporáneamente. O sea, no en la comprensión que requiere la imagen y punto, no. La comprensión que requiere la imagen en estos momentos en que se ha, bueno, aperturado una cantidad de situaciones y se está en una conciencia histórica que tampoco es la final, sino una pues que le pertenece a esta época, ¿no? En ese sentido hay que tomarse el término contemporáneo, o sea, el hacer contacto con la época, más nada, ¿no? Entonces, bueno, ¿algún otro comentario? Bueno, ok, entonces los voy a recibir con esta imagen de Edwin Carreño, del pintor. No es una fotografía, por si acaso, ahí dice, ¿no? Óleo sobre tela. Y entonces, para decirles que lo primero que destaca en la introducción al libro de Bredekamp, que espero que hayan podido leer, es la mención a Leonardo da Vinci, ¿no? Como él mismo dice, es el artista del Renacimiento que actúa como un teórico, ¿no? Y dice así, digamos, él toma una frase de Leonardo y la toma como postulado teórico, ¿no? No descubrir si amas la libertad porque mi rostro es cárcel del amor. Entonces, como les digo, yo les pongo esta imagen de Edwin Carreño porque no tenemos que acudir con ella estando tan cerca, ¿no? Es un pintor nuestro, a los ejemplos universales que dan cuenta de esa frase tan sentida de Leonardo, ¿no? Una frase tema, o sea, es una frase y es un tema, que puede ser como un leitmotiv de la investigación, de la propia investigación de Bredekamp, ¿no? Y que, como ya podrán suponer, lleva al extremo la pregunta por el deseo de las imágenes, ¿no? Yo no sé si lo leyeron algo, pero podríamos preguntar por el título del libro, ¿no? ¿Qué significa teoría del acto icónico? ¿Qué están entendiendo ustedes por ese título? Ahí está la palabra acto. Podría ser acto visual o acto de la imagen, ¿no? Esto es siempre un problema de la traducción, que en este caso procede del alemán, porque, bueno, ícono en español es un poco restrictivo, ¿no? Pero digo que este libro lleva al extremo la pregunta de Mitchell, pero no porque lleve el mismo sentido de la pregunta de Mitchell, ¿no? Por el deseo de las imágenes, pero sí la lleva al extremo porque ya está asumiendo que la imagen no tiene tanto un deseo como una capacidad para actuar, ¿no? O sea, acto
El acto le pertenece solo al sujeto desde la modernidad, y aquí vamos a revisar la posibilidad de que las imágenes tengan capacidad para actuar, ¿no? Entonces, en ese sentido, podría decirse que lleva al extremo la pregunta de Mitchell, ¿no? Pero por otro lado, esta imagen, la imagen de Edwin Carreño, ustedes me dirán, bueno, pero ¿y qué tiene que ver una pintura de un rostro tapado con el hecho de tapar las pinturas, ¿no? Bueno, aquí les pongo esta reflexión a ver qué tal, ¿no? Esta imagen y esa frase de Leonardo que tienen allí en pantalla dan cuenta de la importante tradición del acto de cubrir las imágenes. Hay una tradición, porque nosotros podríamos pensar que las imágenes las cubren los musulmanes en Dubái, ¿no? O sea, cuando se hace una exposición de arte occidental, algunas imágenes son cubiertas. Eso es lo que podríamos nosotros tener como imagen cubierta, pero eso resulta que hay una tradición al respecto, ¿no? Pero en este sentido, o sea, esa tradición del cubrir las imágenes, que no se dan siempre en ese sentido en que la hace el mundo islámico, ¿no? Recibir nosotros contemporáneamente esa tradición podría ser esta imagen en la que ya la imagen no está cubierta, o sea, no se cubre la imagen, sino que ella misma aparece como una imagen cubierta, ¿no? Se me ocurre, porque a lo mejor no es la intención de Edwin. De hecho, esa imagen se llama sumisión número 12, ¿no? Entonces podría estar más vinculada al hecho al tema político de la sumisión, ¿sí? Pero con la frase, supónganse ustedes que no tuviésemos el título, con la frase de Leonardo y poniéndole simplemente el año 2021, podríamos pensar, sobre todo desde el acercamiento a la teoría del acto icónico, que las imágenes eventualmente podrían ser creadas ya cubiertas, ¿no? Por ejemplo, si esta imagen fuese la imagen de un cuerpo de mujer completo, desnudo, y estuviese cubierto con papel, no sería tal vez cubierto en una exposición en los Emiratos Árabes, ¿no? O sea, ella ya contendría todo lo necesario para que no produzca en ese caso un temor hacia la sexualidad. Pero el tema del temor sí está presente en toda la tradición de cubrir imágenes, ¿ok? Eso sí está presente en toda la tradición. Y de eso está dando cuenta Leonardo con esa frase. No descubrir si amas la libertad, porque mi rostro es cárcel del amor. Es decir, que se está asumiendo fundamentalmente, o sea, asumiendo sin ningún problema que las imágenes tienen una condición que admite que se les cubra, o sea, que admite ese vínculo temeroso con quien las mira. O sea, para Leonardo hay algo, ¿no?, que llega al contexto histórico de Leonardo que para nosotros es totalmente ajeno. Para nosotros los modernos es totalmente ajeno a aquello que le hace decir a Leonardo eso que dice. ¿Me estoy explicando? O sea, eso es lo que tenemos que tratar de comprender, qué es lo que hace que Leonardo pueda decir esta frase frente a una tradición que está completamente establecida, ¿no? El hecho de cubrir las imágenes. Un poco a eso es donde nos va a llevar a Bredekamp. Porque esto es un autor, como otros tantos, que piensan que los prejuicios en torno a la imagen y aquello que nos hace que tengamos distancia en relación a un conocimiento más cierto de lo que es la imagen,
está vinculado a la separación ontológica entre las imágenes y los observadores. Entonces, para poder superar esa separación, no queda otra que remontarse a lo anterior de esa operación intelectual que ocurre durante la modernidad, ¿no? Y eso que es anterior a esa operación intelectual está en este caso remitida a el momento en que Leonardo expresa esta frase, que además se convirtió en una teoría de la imagen, ¿no? Era la teoría de la imagen de la época, o sea, estaba perfectamente asumido que estaba bien, digamos, estaba incorporada la tradición de cubrir las imágenes. Ahora nosotros, los sabiondos contemporáneos, nos horrorizamos cuando se cubren las imágenes, bueno, en el caso, por supuesto, de la censura del cuerpo femenino y de todas nuestras posturas feministas, etcétera, etcétera, pero esa tradición, o sea, la teníamos nosotros también, ¿no? Bueno, luego de esta frase, ajá. No, claro, eso, que es absolutamente así, que a mí me gusta hablar de eso con la gente en realidad, porque la gente siempre se indigna mucho con todo esto que dices tú tal cual de los musulmanes y tal, cuando en verdad nosotros también tenemos un montón de maneras en que se manifiesta esa tradición de censura al final. Sí, o sea, sí, y tenemos también, que es un poco lo que tratan de remontar estos autores, también tenemos el temor a las imágenes. Ajá. Aunque tengamos una relación pornográfica con ellas, tenemos un temor, y eso es un poco lo que se trata de desarmar, porque son mecanismos culturales muy elaborados y muy asentados, y entonces no es tan sencillo desarmarlos, ¿no? Ahora, se puede pedir, ¿por qué los vamos a desarmar? Bueno, pues los vamos a desarmar porque si no vamos a seguir en la retahíla de la marginación de las imágenes y en su incomprensión, etcétera, etcétera. O sea, un poco lo que esta época, la vuelta en espiral de la que hablamos la clase pasada, un poco esta época lo que enfrentaría es la imposibilidad, digamos, de seguir operando, digamos, en el repliegue, ¿no? En el punto de ceguera, como dicen algunos autores, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, esta frase que aparece la comparación, o sea, luego de esta frase, luego de que Bredekamp, digamos, habla un poco de esta frase, va a aparecer la comparación con el lenguaje hablado, ¿no? Porque hay un tema acá, o sea, nosotros, o sea, frente al lenguaje hablado, nosotros podemos detenernos ante alguien, o sea, ¿cómo es el detenerse frente a una imagen y cómo es el detenerse frente a alguien que habla? ¿Cuál creen ustedes que sería la diferencia? O sea, ustedes escuchan a alguien hablar y se detienen a escucharlo, ¿no? O sea, si les interesa, pasan delante de alguien que está hablando y se detienen. Pero ¿cuál sería la diferencia entre detenerse ante alguien que habla y detenerse ante una imagen? Quizás un tema de los sentidos, ¿no? O sea, quizás el detenerse ante alguien que habla implica sentidos diferentes que una imagen. Quizás también es un tema de tiempo. Cuando es una imagen visual, es una cosa de que si no la tienes enfrente, no la ves. En cambio, si alguien te está hablando, esa hablada puede venir de cualquier parte y entonces es cuando llama tu atención y tú te diriges luego a verlo. Pero Eso es la relación espacial, es decir, la relación con el cuerpo. Y esto es importantísimo para entender el tema de la antropología visual, que en algún momento vamos a ver con Hans Belting. Mientras la lengua hablada es propia del ser humano, las imágenes se le presentan como una corporalidad distanciada. Es decir, el lenguaje nunca produce extrañamiento. La imagen no siempre produce extrañamiento, pero frecuentemente produce ese extrañamiento, ese distanciamiento, esa especie de alteridad.
¿De acuerdo? Ese sería como un punto muy importante para pues, entender un poco el propósito del examen de Bredekamp, ¿no? Entonces, la tematización de Leonardo sobre la imagen estuvo vigente, o sea, esa frase de Leonardo estuvo bastante vigente hasta la modernidad, entendiendo la modernidad como la ilustración, ¿ok? O sea, en torno al siglo XVII, cuando se elabora, porque cuando ya se dejan de prohibir digamos, las investigaciones científicas, cuando ya se incorporan los encuentros de la ciencia como discursos ciertos, como verdaderos, eso es como una manera simple de pensar un poco en lo que es la modernidad filosófica, no arquitectónica, y lo que es la ilustración, ¿no? Entonces, la teoría de la imagen de la época consideró que era propio de la imagen contener las fuerzas activas naturales. Y allí aparece mencionado este autor, Carl Musseneder, que agrupa, digamos, que agrupa la semántica mediante la cual se podía hacer referencia a esa imagen que contiene fuerzas activas naturales. Y esas, digamos, esas palabras son vis, virtus, facultas y dinamis. Obviamente sería fantástico poder detenernos en cada una de ellas, cosa que no vamos a hacer ni podemos hacer, pero si yo, por ejemplo, o sea, yo, digamos, arbitrariamente tomé la palabra virtus para hablarles un poco de ella, y decirles, bueno, que no sé si ustedes saben lo que es la virtus, bueno, que devino, que derivó en la virtud que nosotros conocemos, ¿no? O sea, la virtud, por supuesto que nosotros la relacionamos con la moral, ¿no? Con las buenas acciones, con el comportamiento vinculado a las buenas acciones, ¿no? O sea, ser virtuoso, ¿no? Y eso tiene una carga católica innegable, ¿no? Pero la virtus, tal y como se usa, digamos, o se usaba en la época de Leonardo, en la época que está tratando de representar Bredekamp con la frase de Leonardo, tiene que ver con la fortaleza, y es algo que se opone a la fortuna. Si les interesa, si les llega a interesar este tema, una manera de comprender cabalmente lo que es la virtus renacentista es a través de, por ejemplo, El Príncipe de Maquiavelo. El Príncipe de Maquiavelo le recomienda constantemente al príncipe, Maquiavelo le recomienda constantemente al príncipe que trate, digamos, de manejar conjuntamente la fortuna, que es la suerte, o sea, que la articule constantemente con la virtud, con la virtus. O sea, no te puedes entregar únicamente a la fortuna tiene que estar atada a la virtus, ¿no? Y la virtus, la virtus es una palabra que procede a su vez de la tradición romana, ¿no? Y tiene que ver con soldado, con persona importante, con cualidades propias de la condición física, está muy relacionado con el varón, con la fuerza física y moral del varón, con la virilidad, con la valentía, con el coraje, con el mérito, y lo más importante, digamos, de todas estas cosas que ustedes pueden conseguir como definición de virtus, es que está vinculado a la energía, ¿ok? Entonces, las imágenes son o eran en ese momento imágenes agentes, porque eran estructuras materiales que servían, por ejemplo, para
activar la memoria, supónganse, ¿no? O sea, se consideraba con toda naturalidad que habían fuerzas inmanentes en las imágenes, y eso, cuando va a parar a manos o a la cosmovisión que rodea a Leonardo, eso viene de una larga tradición en la que se tenía un montón de ejemplos de imágenes que hacían cosas, ¿no? O sea, las imágenes podían derramar aceite, las imágenes podían derramar lágrimas, las imágenes podían sangrar, ¿no? Las imágenes podían hablar. El Bredekamp pone el ejemplo del crucifijo de Slacker, que es del siglo XV, y que, bueno, se dice, ¿no? Que hablaba, ¿no? Que cantaba. Pero entonces aquí hay un tema, o sea, porque uno puede decir, oye, esta reconstrucción histórica de Bredekamp aquí lo está traicionando severamente, ¿no? Su disciplina. Pero hay una cosa interesantísima, ¿no? Él salta no, o sea, pone al mejor estilo de Abby Warburg, pone este ejemplo junto con la película de David Cronenberg, que yo no sé si ustedes conocen, yo la vi hace tantísimo tiempo, que me gustaría, sería bueno volver a verla. Está mal escrito allí en el pie que les puse de la imagen, es Videodrome, ¿no? Entonces él dice que hay un paralelismo bastante cercano entre el crucifijo que habla y las imágenes técnicas que cobran vida, ¿no? Este televisor absorbe gente y las imágenes salen del televisor, ¿no? ¿Es una película de ciencia ficción? Sí, pero ¿qué hace que sea una película de ciencia ficción y qué hace que el crucifijo no sea ciencia ficción? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la diferencia importante entre esas dos visiones? Porque no se trata aquí de que los religiosos creyeran que el crucifijo hablaba, sino que era, o sea, que eso se asume, digamos, dentro de la iconografía del cristianismo, no del cristianismo, del catolicismo, ¿no? Porque ya ustedes saben que es el catolicismo el que adopta y transforma como nuestras religiones afrodescendientes, ¿no? Pasa una cosa muy similar con el catolicismo, porque se toman todas, digamos, las costumbres paganas de la adoración de íconos y de ídolos, y eso pues se legitima, ¿no? O sea, es como un altar, digamos, de cualquier cultura, de cualquier religión popular latinoamericana, ¿no? Es lo mismo, sucedió básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, o sea, uno podría decir, claro, el ejemplo del crucifijo tiene que ver con las imágenes religiosas, pero en realidad no, en realidad lo que tiene que ver es con el asumir que ciertamente las imágenes tenían una capacidad para actuar, no sería porque no es actuar de manera en que nosotros lo conocemos, pero sí de activarse, o sea, tenían una virtus, una facultad, una energía que les era propia y que de repente dejó de ser así, o sea, de repente las imágenes dejaron de tener esa energía. Entonces, lo importante suena como muy sencillo, pero en realidad es una cosa como muy complicada a nivel cultural, porque ¿qué sucede para que las imágenes dejen de tener ese poder reconocido que tenían antes? Y que hacía que fuese bastante natural que sucediese con una imagen religiosa, porque obviamente las imágenes religiosas tienen un sentido que no tiene una piedra. O sea, aquí no se trata tampoco de que todas las imágenes
tienen la misma energía o la misma condición para actuar, ¿no? Hay obviamente unas imágenes que las tienen más que otras, y esas imágenes que las tienen más que otras son imágenes que entran dentro del ámbito de un tipo de significación o de un tipo de consideración especial, ¿no? ¿Cómo se tradujo eso en la modernidad? Yo diría que el arte fue una especie como de traducción legítima de esa cosmovisión, ¿no? En la que los objetos tenían una cierta capacidad para actuar, o las imágenes en este caso, ¿sí? Y eso entonces pasa al arte como una especie como de legitimación, el campo de la estética, el campo del arte, que va a ser distinto al campo de la episteme, al campo del conocimiento científico, al campo del conocimiento. Y como ustedes saben, esa operación la realizó básicamente Kant. Kant puso la ciencia en este lado y puso el arte en este lado. Esa operación tiene mucho que ver con ese cambio, con ese desactivar el poder de las imágenes y seguir permitiendo que ellas estén, pero ya sin esa energía. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, profe, yo hasta donde estoy entendiendo la parte religiosa como tal, el crucifijo específicamente, para mí la fuerza que puede haber tenido en su momento, y todavía la tiene, por supuesto, también tiene que ver, a mi juicio, con que había como una especie de convención por parte de un grupo muy fuerte que determinaba que eso tenía que ser adorado de alguna manera. También, si nos ubicamos en tiempo, un crucifijo en su momento tenía mucha fuerza, quizá también porque no tenía que competir con tanta imagen que le robara atención. Ahora, con la televisión, con internet, con todo eso, tiene mucha competencia, tiene mucha distracción, si se quiere. Entonces, el nivel de fuerza que puede tener se va disipando, simple y sencillamente porque está compitiendo con otras cosas y otros ídolos, otras. Pero por Y eso es interesante la por introducción eso, de este ejemplo de David exacto, por la tele Cronenberg. y todo. Ujú. O sea, justamente por eso creo que Bredekan, un poco para deslastrarnos de, eso era lo que sucedió. O sea, porque claro, aquí digamos, lo más inmediato es a la superstición, ¿no? O sea, creer que un crucifijo hablaba es un acto de superstición. Eso nosotros, o sea, todavía hay crucifijos que hablan y lloran y sangran, ¿no? Pero entonces eso queda relegado al ámbito del fanatismo religioso, o sea, eso lo rápidamente lo ubicamos, o sea, pero muy rápidamente, ¿no? En esos ámbitos. O sea, es que todo lo que hacemos ahorita es muy rápido y muy irreflexivo. O sea, si un musulmán cubre una imagen es porque, bueno, porque es el patriarcado y el feísmo, ¿no? Porque además son imágenes, mentira, cubren imágenes desnudas de cualquier sexo. O sea, el problema está en la relación que tienen con la imagen y con la realidad. Pero igual esto, o sea, si un crucifijo está sangrando, si una señora dice que un crucifijo está sangrando, bueno, seguramente que es por la devoción, seguramente que es una ilusión colectiva, seguramente, o sea, rápidamente lo ubicamos en un campo en que eso, o sea, ¿qué operación intelectual ha sucedido para que nosotros rápidamente hagamos eso, ¿no? O sea, eliminemos cualquier interpretación que implique concederle a un objeto inerte algún tipo de poder. Eso es como lo interesante. Cualquiera que sea esa operación, o sea, supónganse ustedes que no nos interesa conocer cuál fue la operación cultural y la operación intelectual que produjo ese efecto en nosotros. Igual nos tendría que interesar comprender qué había antes de eso. O sea, no podemos despachar este tema como que, bueno, hemos avanzado científicamente, ya no podemos seguir pensando que las imágenes, que los objetos tienen una energía,
porque eso sería como dejar, digamos, de entender por qué nosotros le damos la importancia que le damos al arte. O sea, ¿por qué nosotros le damos la importancia que le damos al arte si no hay ninguna energía, si no hay ningún poder en esas imágenes? Por un simple tema de valoración, porque nosotros decidimos que el Guernica de Picasso es importante. Eso es así. Lo que están tratando estos autores de avanzar es en otras posibilidades que den cuenta de esa condición que tienen las imágenes, que además es diferente a la condición que tiene el lenguaje, ¿no? Y ya tú diste una clave importante. Es la clave está, y lo va a decir ahorita acá en la página 13, la clave está en la condición material, en la condición espacial. ¿Ok? Esa es la condición que tiene el arte. O sea, lo que les trato de decir es que hubo algo muy fuerte, muy contundente, muy complicado que sucedió para que nosotros pasásemos de manejar las imágenes como se manejaban antes. O sea, porque claro, las imágenes tenían esa tradición de ser cubiertas, pero ya ustedes saben que esas imágenes que se cubrían no tenían una valoración como objeto artístico tal y como nosotros lo entendemos hoy en día. O sea, los museos, el arte, la práctica artística, todo eso tiene 300 años nada más. Antes, el manejo de las imágenes no tenían esas connotaciones estéticas, ¿no? O sea, eran otras las connotaciones, ¿no? Era otro el contenido totalmente distinto. Entonces, ¿qué pasó? Que reorganizamos las imágenes dentro, digamos, o sea, las imágenes que van a ser importantes van a estar organizadas como imágenes de producción artística, y eso va a estar a tal punto domesticado, ¿sí? Que entonces vamos a tener unas consideraciones que van a ser completamente inofensivas. O sea, nosotros no vamos a tener que considerar que esas imágenes tienen una potencia. ¿Por qué? Porque todo el manejo que vamos a hacer dentro de los parámetros del arte es dotarlas de sentido. O sea, vamos a tener que dotarlas de sentido, vamos a tener que hablar sobre ellas, vamos a tener que decir, esta es importante porque rompe con tal estilo pictórico, o aquella escultura es importante porque crea una nueva técnica. Y entonces todas esas son operaciones sobre unos objetos que son perfectamente inertes, que son operaciones intelectuales absolutamente domesticadas. O sea, creamos un mundo domesticado tanto para las imágenes como para la propia consideración de las imágenes. Y entonces todo lo que va a tener energía, o sea, nosotros vamos a hablar de energía en la física, ¿ok? Vamos a hablar de fuerza en la física, ¿sí o no? A ver si lo podemos ver así más claro. Nosotros no vamos a hablar ni de energía ni de fuerza en el arte, en las imágenes, hasta que llegan estos autores con un valor considerable, pero por supuesto con unas consideraciones epistémicas también muy fuertes, y dicen, ya va, sí vamos a hablar de energía en el caso de las imágenes. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo. O sea, hay que hacerlo, hay que volver a considerar que las imágenes tengan un poder propio, y que entonces si llegan a derivar en un ámbito que llamamos arte, o si llegan a derivar en un ámbito que llamamos comunicación visual, ok, esa es una forma de organizarlas, pero ellas tienen algo que nosotros no estamos comprendiendo, y ese algo que nosotros no estamos comprendiendo implica que tenemos que romper de verdad, y no como lo hemos hecho hasta ahora con el paradigma de la modernidad, que coloca toda la virtus, la energía, la fuerza, la facultad de actuar, etcétera, en una entidad particular dotada de razón. ¿Ok? Si tienen algún comentario, maravilloso. Yo quería decir algo. Dime. Bueno, primero que esto me encanta. Me parece a ti lo que no te gusta es ¿cómo se llama? La cultura visual.
Debe ser. No, también me gusta, pero es más difícil de entender. En cambio, esto, digamos que entro como es naturalidad. Esto me encanta, me parece muy interesante como todo ese giro para poner a la imagen en un lugar donde no sea peligrosa. Exacto. Y me parece, pensaba ahora como en la necesidad de llamar arte a toda representación, por ejemplo, externa a la cultura occidental, o por ejemplo, decir arte prehispánico. Es decir, tenemos que llamarlo arte porque si lo llamamos arte, lo exorcizamos de algún modo. Exactamente. Wow. Súper, súper interesante. Exactamente, y por eso es que la ventaja que ustedes tienen al estudiar esto dentro del ámbito de la filosofía es que para la filosofía ya está perfectamente claro, porque la filosofía fue la que inventó la estética, y entonces está perfectamente claro para la filosofía que eso es una invención muy reciente. Entonces, si tú llamas arte a lo prehispánico o llamas arte a las producciones, digamos, a las representaciones africanas que pueden ser religiosas, pueden ser ritualistas, pueden tener otros sentidos, ¿no? Lo que hace es una hiperdomesticación de la imagen y claro, crees que estás haciendo bueno, porque no es que creas, o sea, digamos, durante la modernidad estaban perfectamente convencidos de que esas universalizaciones eran un aporte absoluto para para toda la humanidad, porque era absolutamente evidente que la razón era universal. Entonces es una fábrica de producción de universales, ¿no? Y ahí está el arte. Profe, pero entonces, claro, esto, yo entiendo por dónde viene la discusión, ¿no? Pero entonces eso me hace pensar si el arte como tal se define o lo vienen tratando como tal desde hace unos 300 años, ¿cómo entonces uno trataría a las manifestaciones precolombinas, africanas y demás? ¿Cómo lo llamaríamos? Sensibilidad, yo prefiero hablar de las manifestaciones sensibles de la cultura que hablar de arte, porque ya arte implica una cantidad de categorías, bueno, que por un lado están desbordadas y que por otro lado ya tenemos, digamos, una conciencia histórica que nos hace pensar que ni siquiera ellas retienen toda la significación cultural. O sea, aquí Sí. obviamente volvemos al tema de los dos cursos, crisis epistémica. O sea, el arte por un lado, o sea, el arte no ha dejado de ser importante, o sea, y yo digamos que estoy trabajando con algunos artistas a un nivel de involucramiento muy fuerte, uno se da cuenta que es mentira que el arte ha perdido fuerza, porque los artistas son las personas que acceden a unos ciertos niveles de la epidermis de la realidad que no accede ninguna otra instancia productora de sentido, de significación, ¿no? Eso es como igual, o sea, nosotros ahorita estamos hablando, estamos tratando de dialogar con un autor, pero nosotros no estamos haciendo poesía. Igual puede haber un montón de producciones sensibles que no estén dando cuenta de sectores de la realidad ocultos y eso sí lo hace el arte. O sea, es como no restarle importancia al arte, sino darle su lugar, y es un lugar nuevo. Es un lugar que no tenía antes, porque antes sí estaba en eso, digamos, de la producción de universalidad, es decir, del contener un ámbito que no era científico, que no era del conocimiento, pero que bueno, tenía cierta importancia, porque bueno, sí, la pintura tiene cierta importancia, ¿no? Y es una completa domesticación. Y, profe, Es fuerte describirlo de esta manera, porque sobre todo me refiero a un tema de nomenclatura. Ya a estas alturas pretender que la gente, digamos, en masa vaya a cambiarle el nombre de arte precolombino, arte africano y demás va a ser un poco difícil. No es difícil.
Eso es una de las cosas que da origen a toda esta crisis. Cuando se hace, no recuerdo el año exactamente, pero eso es fácil de ubicar, cuando se hace la gran exposición de arte africano en el MoMA, ¿sí? Eso, claro, porque todo lo que se inscribe en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, o sea, el Museo de Arte Moderno de Nueva York es un productor de sentido. ¿Qué sentido? El sentido moderno, ¿no? Todo lo que entra allí pasa a ser arte moderno, ¿no? Entonces eso, digamos, cuando entra esa exposición, yo creo que fue en la década de 1980, que produjo una gran discusión en la revista Octavo. Eso es fácil de buscar, y ustedes tenían como oferta leer el cuestionario que se hace en esa revista, que es uno de los inicios de toda esta crisis, y eso todo tiene que ver con esa exposición que se hace en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, ¿no? Que entonces tú dices, bueno, pero ¿qué hace esto aquí? ¿No? O sea, ¿qué sentido tiene inscribir la producción sensible africana que nosotros no tenemos? O sea, nosotros no tenemos acceso al sentido de esas piezas, ¿no? Podemos crear un sentido, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para crear un sentido? Bueno, hacemos eso, o la metemos en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y las convertimos en arte moderno, entonces ya nosotros les damos un sentido, o vamos a intentar, digamos, comprender cuál es la relación de esas piezas con su propio existir, con su propia contexto. No me gusta como palabra, ¿no? Pero qué sentido le dan, ¿no? Porque unas máscaras ritualistas, yo no voy a negar que son hermosas, ninguno de nosotros está en posición de decir no son hermosas, pero entonces entra la consideración de si el arte tiene que relacionarse con la belleza, ¿no? Si el arte contemporáneo no se relaciona con la belleza, entonces igual, ¿qué hacen esas piezas allí? Bueno, hay una relación que sí se puede establecer entre arte primitivo y modernidad, pero entonces tienes que llamarlo arte primitivo. O sea, te comienzas a llenar de categorías que están desbordadas, ¿no? La domesticación de la producción sensible africana, japonesa, china o australiana en formato de arte puede ser que haga que la receptividad, la recepción occidental las admita, las comprenda, las coleccione, todo eso. O sea, eso entra en circulación en el mercado del arte occidental, ¿sí? Pero eso no es tan fácil ya tenerlas como arte. O sea, no es tan fácil decir que la producción sensible prehispánica es arte prehispánico. Porque también hay una cosa de exotización, o sea, es como su propia categoría de arte, ¿no? O sea, y todo además lo meten como en la misma categoría que son el arte exótico, el arte otro, pues. Y como es un arte otro, entonces tiene una categoría ya muy definida y muy creada como para quedar bien diciendo que es arte y poder incorporarlo dentro de las estructuras, pero a la vez separarlo de lo que es la estructura, pues. Sí, y termina igual domesticándolo. Eso es muy cierto, Valerie, ¿no? Y por eso la relación entre modernidad y arte primitivo, que hay que, digamos, tiene muchas cosas interesantes. O sea, yo que soy diseñadora, por ejemplo, está todo el ámbito de la emblemática, y la emblemática tiene una relación, o sea, ¿cómo hace uno para no ver, digamos, en toda la producción de figuras abstractas de las pintas de cuerpo, una relación de eso con la emblemática de mediados del siglo XX, ¿no? O sea, la capacidad de síntesis de imagen que tiene la producción sensible prehispánica, sobre todo la venezolana, oye, es una cosa de verdad sorprendente, ¿no? Pero entonces ahí uno cae en cosas como que, bueno, ¿de dónde sacaron esta capacidad para simplificar las formas a este nivel, ¿no? Y entonces, bueno, por ahí te traga completo la línea de tiempo, ¿no? O sea, la cosa evolutiva, ¿no?
Igual yo les recomendé ver La Cueva de los Sueños Perdidos. Sí, la de Herzog. Ajá, la de Herzog, ¿no? Y ven ustedes allí el cuidado que tiene él de hablar de lo que tiene por delante sin ninguna categoría que haga alusión a arte primitivo. Evita por completo todas esas categorías. Y al evitarlas, lo que nos muestra es absolutamente sorprendente. Balsa tiene un texto muy interesante sobre los petroglifos, en Pensar a Venezuela, que también va por ese lado. Sería buenísimo leerlo en estos momentos, digamos, en esta semana, si lo consigues, Valerie. Los siglos imaginantes, se llama el libro donde está eso. Yo lo tengo aquí en físico, pero no sé, déjame ver si lo consigo en digital y se los paso. Buenísimo, Balsa. Ese libro es una maravilla de libro, o sea, el de Pensar a Venezuela de José Balsa. Ay, perdón, tumbé algo. Ajá. El de Pensar a Venezuela de José Balsa, creo que es el libro que yo más he citado en la carrera en ese sentido. Es precioso, está muy bien escrito. A mí me impresiona mucho el sentido visual de él, mucho, porque eso no es común en los escritores. Joel, tú querías decir algo. ¿Se nos fue? Yo quería decir algo que tengo pensando desde la clase anterior o hace 2 clases, pero nunca encuentro el lugar para decirlo porque no es realmente de la clase. Es un poco oyendo lo que usted está diciendo ahora, es realmente sorprendente que el cristianismo haya aceptado las imágenes como las aceptó. Abrazado más bien, porque no es que las aceptó, es que las hizo suyas, el catolicismo más bien. Y lo que quería contar es que Panamá es un lugar sumamente religioso y hay un parque, yo estaba en un parque con mi hija y en un lugar puesto ahí a la vista de todos estaba los 10 mandamientos, pero copiados de la Biblia, copiados del Éxodo. Y los 10 mandamientos incluyen el mandamiento de no hacer imágenes. No dice de no hacer imágenes de Dios, dice no hacer imágenes. Y tampoco de Dios. Lo cual es realmente impresionante como mandato y es el mismo mandato de las otras religiones monoteístas. Pero Pero usted, los 10 mandamientos de la Iglesia Católica, los omite por completo la prohibición de claro, idolatría. pero entonces quedan 9. ¿Qué hacemos con los 10 mandamientos? La actualización, yo ese tema pero yo le comenté a ustedes eso, ¿verdad? Que siempre No, tengo creo que sí, no. les comenté el tema de la idolatría, el tema de la Sí, eso prohibición de la idolatría. fue Sí, lo eso que lo hablamos, pero digamos, a mí el tema del número 10 me pareció una locura y lo que hacen es convertir un mandamiento que tenía que ver con no Lo cometer dividen, actos impuros sí, lo en dividen, 2 sí. y el Ajá. segundo es no consentir pensamientos ni deseos impuros, que es una locura de mandamiento, porque el mandamiento que está en la Biblia es no hagas nada que no sea correcto, digámoslo así, y cuando eliminan uno y tienen que inventarse otro para mantener los 10, inventan uno que es de un control social gigantesco que es ni siquiera puedes pensarlo, ni siquiera puedes desearlo. Sí, Es una locura. eso es un gran tema para la filosofía de la imagen, pero un gran tema. Claro, yo sí se los he comentado, digamos, el tema de la idolatría y siempre les digo que no estoy mencionándolo en términos religiosos, sino en términos culturales. Pero en realidad es más bien a raíz de una exposición de Raquel Sofer, que di una charla y hablé exactamente, o sea, hice incluso la cita, digamos, de cómo se va transformando primero los 10 mandamientos de Moisés en el Antiguo Testamento a, digamos, los 10 mandamientos del catolicismo del comienzo, ¿no? Del catolicismo primitivo todavía ahí está en la prohibición de la idolatría, pero en la doctrina contemporánea eso desapareció por completo. Entonces, de allí que nosotros los occidentales, porque el catolicismo es
culturalmente es 100% occidental, tengamos una relación con las imágenes distintas a las que tiene el resto de las culturas. Y en realidad, si uno lee los 10 mandamientos, es muy difícil secularizarlos porque nosotros también tenemos el tema religioso como un tema de que es para los religiosos y no nos damos cuenta de la contundencia cultural que tiene, ¿no? Es muy difícil sacar los 10 mandamientos de Moisés, o sea, sacarlos del ámbito de la religión y verlos desde el ámbito político, pero en realidad tienen una lectura política, o sea, lo que está allí son las reglas básicas de la convivencia política. Ustedes me dirán, bueno, pero el adulterio también en el sentido, claro. de que hay o sea, ordena tu vida de tal manera de que, bueno, si ya no estás con una persona, estás con otra, pues terminas con una y comienzas con otra, o sea, es un ordenamiento de la vida. Y además no te metes en la vida de los otros, porque es no codiciarás a la mujer del prójimo, es mantenemos el orden, porque usted se queda con la suya y le deja al otro la de él. Es mantener el orden. Entonces nosotros, los únicos o sea, nosotros sí hemos incorporado el del adulterio, lo hemos incorporado a la ética deontológica o a la ética, digamos, jurídica, porque está prohibido el casarse con 2 personas, para los occidentales, ¿no? Estar casado con 2 personas a la vez, o sea, está prohibido, ¿no? O sea, está penado por la ley. Y también está prohibido el asesinato y está prohibida la mentira, que nosotros aquí la tenemos muy naturalizada, pero en realidad lo que hace la mentira es destruir la polis, ¿no? Destruye cualquier tipo de comunidad. Entonces, de todas esas prohibiciones que más o menos incorporamos en términos jurídicos, la única que está completamente ausente es la prohibición de idolatría. No tenemos ningún tipo de secularización de la prohibición de idolatría. ¿Por qué? Porque el cristianismo se convirtió en la religión del Imperio Romano. Y al convertirse con la religión oficial del Imperio Romano, por capricho de alguien, tuvo que hacer una transacción, como la hacen las religiones de afrodescendientes con el catolicismo impuesto en América. Y esa concesión fue que sí estaba permitido tener representaciones de Dios y bueno, de todos los santos, porque entonces todos los dioses se convirtieron en esa cantidad de imágenes que son los santos, ¿no? Si ese tema les interesa, les puedo pasar algunos textos especiales, pero está muy bien, porque eso yo se los he insinuado en varias ocasiones. Eso es un tema importantísimo para la teoría visual, o sea, el tema de la idolatría, o sea, los que somos iconofílicos, las culturas iconofílicas somos culturas que podemos ser perfectamente identificadas como culturas idólatras, culturas que no consideran la representación de imágenes como algo que debe ser hecho con cuidado, como algo que debe ser hecho con cierta consideración, ¿no? Mientras que los judíos y los musulmanes y también los anglicanos tienen una cierta consideración hacia las imágenes. Sí. Bueno. Sí. A mí en particular sí me gustaría tener acceso a esos textos, sobre todo porque el tema de las representaciones religiosas siempre me llamó mucho la atención por la connotación que le daban en el centro junguiano. Más bien, recuerdo uno de mis profesores que decía que la Iglesia Católica había sido muy inteligente en cuanto a la permisología que le daba al uso de ellas, porque, claro, ojo, esta es mi interpretación, quizás no es lo que él haya dicho, ¿ok? Pero yo en el momento lo entendí como una forma muy inteligente de delegar funciones, dado que si tú veías una imagen era más fácil como que canalizar tu adoración a Dios, porque de pronto Dios era una imagen tan grande, que si tú veías a un santito o una deidad un poco más accesible, era más fácil para ti, ¿ok? Entonces, pero claro que es más fácil.
lo vi hasta como desde un punto de vista gerencial, pues es más fácil hablar con alguien que tiene menos ocupaciones que hablar con el jefe máximo. ¿Ven? Pero no, claro que es más fácil, María, pero de lo que se trata, o sea, la instauración digamos, de la salida del pueblo de la esclavitud, o sea, lo que nos hace salir de la esclavitud hacia la libertad es el cumplimiento de las leyes. Estoy hablando en términos políticos, ¿no? Y ese cumplimiento de las leyes tiene que ver con dejar de relacionarnos con un Dios que cumple nuestros favores o nuestras peticiones. O sea, el Dios es un Dios completamente abstracto, tan abstracto que no puede tener representación alguna. Entonces eso lo que haría es crear como una cierta madurez en la relación, o sea, entre nosotros, entendernos entre nosotros y cumplir las leyes entre nosotros y no estar pidiéndole, rogando, o sea, poniendo, digamos, la imagen de fulano así, con la cabeza hacia abajo para que le vaya, o sea, ese tipo de intermediación que está, digamos, en hacer un sacrificio ante Zeus o ante Apolo o ante cualquier dios que tenía una representación, lo que hace es que tú conduzcas tu vida en otros términos. Y eso es el manejo de la libertad. Mientras tú tengas representación del poder supremo que es Dios, o sea, tú puedas tener una relación por medio de una representación, eso hace que tu relación con la divinidad sea una relación empobrecida para las aspiraciones que tiene una religión que te está proponiendo pensar en el poder creador absoluto de todo el universo en términos completamente abstractos. O sea, no es posible, o sea, está a tal nivel digamos, de distanciamiento que no es posible representación alguna de él. Es un reconocimiento, por otro lado, del poder que tienen las imágenes. Y ese es el punto fundamental para nosotros. O sea, en la prohibición de la idolatría está el pleno reconocimiento del poder de las imágenes. ¿Ok? Bueno, Perfecto. fantástico. Es fantástico el tema. Y a mí, los jungianos, yo les tengo muchísimo aprecio, muchísima consideración, porque son los que más toman en cuenta, digamos, las imágenes, porque los psicoanalistas lo que toman en cuenta es la palabra. Entonces, bueno, me parece que está muy bien todo lo que puedan decir. Bueno, aquí una acotación aparte, ¿no? Yo me involucré en este diplomado un poco como para actualizarme, ¿no? Porque viendo mi historia personal, yo realmente me gradué a los 21 años en la Universidad Católica en el año 89 y me doy cuenta que prácticamente todas las cosas que sucedieron así en temas de posmodernidad comenzaron en los 80. Y de alguna manera me doy cuenta que he estado muy ocupada, realmente he estado muy ocupada y siento que me perdí como de 30 años de historia del arte, a pesar de mi gran fascinación por el tema. Pero bueno, no sé si te perdiste de algo, porque yo siento que estamos muy desconectados, digamos. Bueno, la verdad es que yo creo que lo que ha habido es como mucha elaboración de los temas, ¿no? Un poco como problematizar varias cosas y darle la vuelta como para crear nuevos temas de conversación, un poco de análisis, no digamos de conversación porque suena muy, muy superficial, pero sí como de análisis. Y es como, no sé, como tratar de verle la cara a nuevos tiempos con sus nuevas interpretaciones y repito, siento como que yo hubiera salido de la Tierra y que hubiera regresado y hubiera encontrado una cosa totalmente diferente de lo que yo estudié en su momento. Que vamos, quizás no fue una cosa tan académicamente formal, pero sí estaba bastante actualizada en ciertas y determinadas materias. Y ahorita siento que no sé nada. Honestamente siento que no sé nada. Bueno, pero es que también estás estudiando un punto de vista filosófico, ¿no? O sea, que tómatelo No, yo con calma. sé, de pronto desde el punto de vista estético no estoy tan perdida, ¿no? Pero lo cierto es que la parte filosófica es en la cual la mayoría de la gente pifia. Y entonces en el desarrollo de ciertos trabajos simplemente se van, vamos, que no es que no sea válido, pero sí se van más por lo intuitivo, más por lo que me estoy expresando y tal y qué sé yo, y no se dan cuenta que de pronto
lo que están expresando es precisamente su tiempo, ¿ok? Como todos nosotros, pero es que detrás de lo que todos realizamos, todo lo que expresamos, hay cosas que nos rebasan. No sé si me explico, si estoy divagando mucho. No, yo creo entenderte. Yo creo entenderte. Gracias. Creo entenderte. Lo que no sé es si, bueno, ojalá que el curso te esté sirviendo para bien. No, bueno, de quedar un poco revuelto en todo sentido, algo sale, ¿no? Ojalá. Bueno, Sí, sí va a salir. vamos a tratar de regresar al libro porque tenemos solamente 2 clases para dedicarnos a él, ¿no? Y vamos a tratar de avanzar. Estábamos en esta frase ya de la página 13, seguimos en la introducción en donde se dice la certeza de que las imágenes están compuestas de materia muerta aumenta, sin embargo, el problema. ¿Por qué estaría diciéndose esto Bredekamp en este momento? Porque no existe una relación de coherencia entre la suposición de la materia inerte y lo que de ella se espera o se dice. No tiene ningún sentido que una obra de arte tenga la potencia que tiene si es igual que una piedra, ¿no? Tampoco se explica su valor para nosotros por lo que se diga de ella, aunque lo que se diga sea importante. Entonces, este es un punto fundamental. No se trata de dotar de vida a las imágenes, sino poner en entredicho aquellos grandes postulados que nos alejan de ellas al convertirlas en algo que no son. Si no están vivas, tampoco son inertes. Este sería como el punto más importante. O sea, es evitar la lógica excluyente, ¿no? ¿Está viva una pintura? No, una pintura está hecha de materia, ¿no? No está viva, pero tampoco está muerta, o sea, la condición no es o uno o lo otro, o A o B. Y eso también define muchísimo la contemporaneidad. La contemporaneidad puede ser, digamos, descrita, si me permiten la palabra, como el intento de navegar en un ámbito que es mucho más líquido, que es mucho menos definido, que es mucho más intersticial, ¿no? Entonces, las imágenes no están muertas, porque si las imágenes están muertas, no tiene ningún sentido que tengan la importancia que tienen. Las imágenes no están vivas porque ellas no tienen una autonomía de muchas cosas que tienen que ver con la posibilidad de, por ejemplo, moverse, etc. O sea, en ese sentido no están vivas. Ahora, el término de energía o de virtud es un término perfecto, o sea, recuperar ese término es perfecto, porque es un término que no quiere decir que aquello que tenga energía necesariamente tiene poder para moverse. Aquello que tiene energía puede que no tenga poder para moverse, pero puede ser que tenga otro tipo de poder. ¿Ok? Entonces puede ser que acto no sea el generar un movimiento, como sería la explicación de la realidad aristotélica, ¿no? Explicar el movimiento, cómo sucede el movimiento. Nosotros nos movemos supuestamente a voluntad y también podemos mover objetos, bien sea ejerciendo una fuerza sobre ellos o generando una máquina que ejerce una fuerza mayor sobre un objeto más grande, ¿no? Entonces ahí estamos nosotros generando el movimiento y está el mundo material moviéndose por una fuerza que nosotros producimos, ¿ok? Pero puede haber otro tipo de fuerza que no sea, y otro tipo de acto que no sea el del movimiento. Entonces puede ser que una imagen sea materia inerte, pero también puede ser que tenga una cierta potencia, que tenga una cierta energía, que tenga una cierta capacidad de generar. Generar movimiento no, pero sí generar. Porque si nosotros seguimos considerando que las imágenes están compuestas simplemente de materia muerta, eso lo que hace es
lo que dice esa frase, aumentar el problema, ¿no? Ahí entonces Bredekamp apela a uno de los pilares de toda esta crisis, Abby Warburg, diciendo lo siguiente, una frase muy enigmática que yo tengo aquí anotado, preguntarles qué significa para ustedes esta frase. Tú vives y no me haces nada. ¿Qué les sugiere a ustedes esa frase? La verdad, no sé. Estoy pensando. Desde que la pusiste lo estoy pensando y le sigo dando vueltas. Yo también estoy dando vueltas y lo máximo que podría expresar aquí es que es algo con lo que yo no me conecto. De hecho, cuando comenzamos desde el principio con la imagen del óleo, donde aparece como una especie de cara cubierta con papel, y estábamos hablando de la idolatría y todo esto, no sé por qué, pero lo primero que me llegó, más que el tema musulmán de no hacer imágenes, lo que me llegó fue más la imagen de cuando se dan los velorios en la religión judía, donde se tienen que cubrir los espejos, Sí. ¿sabe? Y entonces es como, hasta donde tengo entendido, eso es para que el alma del difunto no, como que no vea el sufrimiento de sus deudos, etcétera. Pero más allá de eso, es como que el personaje que está muerto, digamos aquí la imagen, al ser tapada, puede estar viva, pero yo no me puedo reflejar en ella. Reflejarse en algo implica que yo me identifique. Si esa imagen está viva, pero yo no me identifico con ella, sencillamente no me voy a conectar para nada. Si no me conecto, no hay ningún tipo de proceso psíquico o de proceso... Claro, pero el problema, María, son las imágenes con las que nos conectamos. O sea, la frase de Abby Warburg, si ustedes me permiten, digamos, pueden contradecir perfectamente lo que voy a decir yo, ¿no? Pero la imagen de la frase de Abby Warburg es bastante, está cargada de ironía, ¿no? O sea, tú vives, o sea, te damos la importancia que te damos, en ese caso, él está hablando de las imágenes que son importantes para nosotros. Suponte tú las imágenes de la historia del arte, ¿no? Tú vives y no me haces nada, o sea, tú tienes este lugar preponderante en mi vida, tú cuestas 60 millones de dólares, tú te subastamos o estás en tal museo, sin embargo, no me haces nada. O sea, le estás concediendo una importancia a la imagen, pero no le estás concediendo que te afecte, ¿no? Es como, o sea, es como la manera de ir anunciando el acto icónico, ¿no? Que es básicamente de lo que va a tratar el libro. O sea, es la fenomenología de la imagen activa. O sea, ¿qué es la fenomenología? La fenomenología es estudiar el fenómeno deslastrándonos de cualquier categoría, de cualquier cuerpo de categorías o compendios teóricos que lo sepulten. Y eso es propio de, me perdonan, la historia del arte. O sea, que está muy bien, o sea, porque, digamos, fecharlas, saber el contexto social, conocerlo, o sea, digamos, más cuando conocemos a la vida de los artistas, todo eso está fantástico, todo eso es de una riqueza fabulosa, ¿ok? Pero si nosotros queremos entender la imagen, tenemos fenomenológicamente, que es lo que va a intentar hacer Bredekamp, fenomenológicamente tendríamos que apartarnos de cualquier cuerpo teórico. Ustedes miran, pero usted no se aparta de la filosofía. La filosofía puede actuar fenomenológicamente. O sea, nosotros podríamos tener en estos momentos una imagen en pantalla y tratar de aproximarnos a ella como un fenómeno y no como una pintura que realizó Edwin Carreño en el año 2021 y entonces tiene como título Sumisión. Incluso podríamos hacerlo así, ¿no? Como lo hace, y lo vamos a mencionar enseguida con los zapatos. El ejemplo, digamos, fantástico sería Heidegger con los zapatos de Van Gogh,
en el texto El origen de la obra de arte, que si no lo han visto, lo tienen pendiente de ver. Supongo que lo tienen con la profesora Sandra. En el programa de la Sí, profesora sí, Sandra en la está profesora, Heidegger, ¿no? sí. Ok. Ahí ustedes van a ver cómo es una aproximación fenomenológica a una obra de arte. Es decir, vamos a entender los zapatos de Van Gogh y vamos a intentar entenderlos librándonos de todas las categorías que conocemos, historiográficas, artísticas, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que pretende hacer Bredekamp, una fenomenología de la imagen, pero de la imagen activa, ¿no? Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Él va a arrancar con una categoría aristotélica que ustedes pueden encontrar transcritas como enargeia, que es como la transcriben en este libro, pero si la buscan, prefiero que la busquen como energeia. O sea, van a encontrarla quizás van a encontrar más contenido si la buscan como energeia que si la buscan como enargea, ¿ok? Ambas son intentos de transliteración del griego al español. Esto es una palabra que solo tiene sentido si llegamos a energía, pero esto no podemos sustituirlo por energía, porque al igual que van a ver en ese texto con Heidegger, en el caso de la aletheia, de la palabra aletheia, no se puede, o sea, aletheia puede ser traducida al español, pero si nos quedamos con la traducción exacta, con el equivalente estricto de diccionario, no le vamos a llegar a su sentido, a su significado. ¿Dónde aparece la palabra enargeia o energeia? Yo voy a preferir energeia, pero ya saben que en el libro la van a conseguir de la otra manera. ¿De dónde la va a tomar Bredekamp? La va a tomar de Aristóteles. ¿Ok? La toma de Aristóteles, o sea, él va a tomar, va a considerar la poética y la retórica de Aristóteles, va a tomar dos aspectos de la poética y de Aristóteles, de la poética y de la retórica, para armar el campo semántico con el cual entonces él va a pasar a considerar en todo el libro una cantidad de imágenes, o sea, va a hacer un arqueo histórico y ahí van a ver muchísimas imágenes, por supuesto, ¿de qué época? De la escolástica, de la época de las imágenes religiosas de nuestra tradición católica, porque ahí es donde las imágenes, las imágenes dotadas, o sea, consideradas sin ningún tipo de prejuicio cientificista, como imágenes dotadas de una capacidad para generar algo, ¿sí? Allí van, o sea, en la representación religiosa de nuestra tradición, van a encontrar un terreno súper fértil. ¿Lo ven? O sea, es algo que es una consideración de la antigüedad griega que entonces pasa a nuestra tradición católica con toda la producción impresionante de imágenes religiosas con una articulación perfecta. O sea, qué mejor que la consideración de que la imagen tiene un poder con el hecho de que puede representar un poder divino. O sea, mejor conjugación que es imposible, ¿no? Pero eso, como les digo, se vería, digamos, a lo largo del libro. O sea, en el libro predominan imágenes hasta el siglo XVIII, XIX. O sea, lo que predomina es, por supuesto, la tradición anterior a la modernidad. Entonces, para volver a Aristóteles, en poética, poner ante los ojos una representación arrebata si se despierta de haber estado presente vivo. Esto es como una frase un poco enigmática, por no decir que es enrevesada. Yo les digo francamente que no me la juego por esta frase, porque este libro tiene una
percibo, porque yo no tengo la edición alemana para hacer una revisión comparativa, o sea, no me voy a poner en esa situación porque sería una situación completamente, una postura, pero yo percibo unas dificultades tremendas en la traducción de este libro, y una de ellas es esta, que puede ser que pase por una frase muy enigmática porque es aristotélica y no es así. Aristóteles no tiene este tipo de construcción tan críptico, ¿no? Entonces esto de poner ante los ojos una representación arrebata si se despierta la impresión de haber estado presente vivo, ¿no? A mí me parece que tiene un desajuste allí de traducción. Pero en lo que importa es que en poética se habla de poner ante los ojos, o sea, en español hay que recurrir a unir varias palabras, ¿no? Lo que seguramente es una sola palabra en griego, poner ante los ojos y la acción de arrebatar a tal punto que parecería estar viva, ¿no? Eso está en poética, y luego en retórica une ese poner ante los ojos con aquella energía o energía que expresa eficacia. O sea, la palabra energía para el campo semántico aristotélico expresa no la energía que nosotros conocemos, sino la eficacia. Es decir, ¿qué es la eficacia? La capacidad de producir un efecto. Entonces ustedes me dirán, ¿puede una imagen o no puede producir un efecto? ¿Qué creen ustedes? Permiso. Carlos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Llegué un poco tarde, pero igual sumamente interesante lo que están diciendo, y esto me conecta un poco con la última clase justamente de la profa Sandra, cuando estaba hablando de Nietzsche y de la fisiología del arte, ¿no? Que hablaba sobre convertir en ser lo que no era ser. Y cuando hablan de tú vives y a la vez no me haces nada, o no recuerdo bien exactamente porque estaba en la lámina anterior, me suena un poco a esa capacidad que tiene el arte de exaltar la vida si le damos la oportunidad en el presente de que esté viva, en ese momento en que haya diálogo directo con la obra o con la creación. No sé si es por allí, pero me suena un poco. Puede ser por allí, o sea, puede ser perfectamente, pero entonces admitirías que si hay un efecto, algo lo causa, ¿no? Claro. Es una especie de catalizador. O sea, la, la persona, nosotros, frente al arte, hacemos que eso que es inerte tenga un impacto en nosotros si lo permitimos. Pero entonces es tu mirada la que lo activa. De alguna forma, sí, el diálogo en esa mirada, ¿no? Eso es con lo que no estaría de acuerdo Bredecamp. Ok. No, con todo, digamos, con toda consideración hacia lo que acabas de expresar, porque además es lo más natural, o sea, pero aquí lo que estamos es tratando de considerar que el efecto no lo ponga en la mirada. Obviamente, y ahí está el tema de la tradición de cubrir las imágenes. Obviamente necesita de la mirada. Claro, porque pero en lo que no estaría de acuerdo Bredecamp es que la mirada sea la que tenga la energía que produce el efecto. Porque no, el efecto lo produce en nosotros, o sea, en el espectador, obviamente. Sí, bueno, como yo lo siento, es la mirada lo que lo activa. O sea, la obra lo tiene, está allí. Pero, por ejemplo, todas esas obras que se han perdido por los enfrentamientos bélicos, que jamás vimos y jamás veremos, esas obras, bueno, evidentemente no tienen ningún impacto sobre nosotros. Una obra que está en un salón, en una sala de exposiciones, y la sala de exposiciones está cerrada, esa obra no tiene ningún impacto sobre nosotros. En el momento en que la mirada...
Claro, Carlos, claro, pero eso, o sea, claro, y eso es completamente así, pero eso no anula el componente que tiene ese objeto supuestamente inerte y muerto sobre quien lo mira. Porque entonces, ¿por qué las cubrimos? O sea, digamos, es como pensar el universo, el sector del universo que nosotros no conocemos actúa o no actúa sobre nosotros. O sea, esa consideración que tú haces, que yo entiendo perfectamente, pero romper con ella no es sencillo, ¿ok? Lo que está, o sea, el intento que está haciendo Bredekamp no es sencillo. Pero esa consideración, si tú la subes de nivel ontológico, te lleva hacia un realismo ingenuo. No lo tomen a mal, o sea, realismo ingenuo. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En que el conocimiento, o sea, lo que no veo no existe. Lo que no veo no existe. Entonces, lo que yo no estoy viendo no existe. No, lo que yo no estoy viendo no me está afectando a mí. Claro. No me está afectando a mí, pero eso no quiere decir que yo tenga el poder de que me afecte a mí. Ahí está el tema. O sea, me afecta a mí, te afecta a ti, pero yo no tengo el poder de que me afecte a mí. El único poder que yo tengo es taparla, cubrirla, dejar de verla. Ahí es donde yo actúo. Pero eso no quiere decir, o sea, ese hecho evidente, eso es evidente. Quien sale afectado es el espectador. Pero eso no quiere decir que sea el espectador el que tenga la energía. Correcto, sí, entiendo. Es difícil romper con ese sentido común. Lo dejamos hasta aquí, son las 4:07. Perfecto. Estuvo bien interesante sabroso. la clase hoy. Sí, Estuvo sabroso. muy buena, estuvo muy buena. Quedé un poco, quedé igual de revuelta, pero no importa, estuvo magnífica. Pero lean y pregunten. O sea, lean y pregunten porque, bueno, eso ayuda un poco a ir digiriendo poco a poco estos temas que yo entiendo. No son ni sencillos y son un poco contra el sentido común, pero es el sentido común que está instalado. O sea, igual no es una cosa que tenga que ver con la verdad, sino con categorías asentadas, ¿no? Bueno, está bien, continuamos entonces la clase que viene. Lean por favor lo que puedan. Y bueno, yo ahorita no he revisado el teléfono por razones obvias. Si tengo alguna noticia de la prueba PCR de la profe, les comento, ¿ok? Por favor. Sí, porfa. Bueno, De todas formas, creo que ya Patricia también está en el chat que teníamos, así que bueno, supongo que Patricia también ya podrá, cosa que me alivia, pero bueno, Sandra en principio me indicó a mí, así que bueno. Gracias por todo, nos vemos la semana que viene. Gracias a usted, profe. Muchísimas Chao, gracias. saludos. Hasta luego. Feliz fin de semana. Igual. Igualmente.